Entonces, con lo que hemos estado revisando y con lo que ustedes pueden observar en el video sobre lo que es el librecambismo y lo que es el proteccionismo, debemos nosotros comprender directamente que son perspectivas que se relacionan con el comercio y que nos permiten tener una noción y una visión de la perspectiva, cómo se implanta estos elementos en la realidad. ¿Qué vamos a realizar? Les voy a subir Educay. ¿Cuál de las dos economías políticas, el librecambismo o el proteccionismo, son las mejores opciones para el Ecuador de hoy en día? ¿Cuáles creen ustedes en medidas económicas que sean las mejores para el Ecuador hoy en día? Ya va a estar especificado esto, pero por favor, no se olviden puntualizar lo que dice el video. Lo explica claramente cómo funciona un arancel. ¿Cuál es la perspectiva del proteccionismo? Principalmente sostener la industria interna. Y, en definitiva, el objetivo final del proteccionismo es que no exista una competencia desleal. El problema puede ser que nadie quiere comerciar con nosotros. Entonces, tenemos productos que no pertenecen o que no tenemos en nuestro diario convivir y en la conformación de nuestro territorio, que tenemos que traer de otro sitio. Como decía el video, por ejemplo, petróleo en España no tiene, entonces tiene que comerciar. Pero ¿qué pasa si tenemos un producto ampliamente vendido, como el caso de España, las naranjas, o por ejemplo, en el caso del Ecuador, si nosotros hablamos de banano, cacao y demás, si nosotros comenzamos a producir y a competir libremente con países que tienen una industrialización mucho más avanzada, seguramente nos van a vender a bajos precios. Y el momento que se venda a bajos precios, va a caer la industria interna. Lo que pasó con México y Estados Unidos. Firman un tratado de libre comercio donde se suponía que iba a ingresar una serie de productos mucho más baratos. Pongo el caso del maíz. México es productor de maíz. El momento que Estados Unidos comienza a vender maíz a bajos costos, cae la producción mexicana. Los mexicanos tratan de sostener su industria comprando a bajos costos el maíz estadounidense y tratando de plantarlo para generar competencia. El maíz estadounidense no crece porque está genéticamente modificado. Por lo tanto, cae la industria mexicana y Estados Unidos se superpone. Hay que tener mucho cuidado con el librecambismo si somos países en los cuales la industria no ha sido altamente desarrollada. Por lo tanto, ¿cuál es el modelo que sirve en el Ecuador? Y eso lo subimos a Educay, ¿sí? Esa es nuestra tarea. Cerrando esta perspectiva que es propia del capitalismo, porque si se dan cuenta, la economía liberal, la perspectiva de la fase imperialista del capitalismo y el librecambismo y el proteccionismo son perspectivas que están fundamentadas principalmente y primordialmente en el inicio de la revolución industrial, el principio del capitalismo. Vamos a ver la contraparte, cómo se opone esta perspectiva desde otro punto de vista, cómo podemos generar tal vez un incremento no solo en la industria, sino también en la persona, en el trabajo, en quién trabaja. Por lo tanto, vamos a ver la escuela marxista de economía, pero nos vamos a fundamentar en algunos elementos que nos faltaron. Para poder comprender el origen de la escuela marxista es primordial comprender el origen del movimiento obrero. Vamos a relacionar estos elementos, estas partes, estos capítulos, por decirlo de alguna forma, todo con esto, con el marxismo. Vamos a centrarnos ahí, tratando de comprender históricamente cómo se ha venido generando e ideológicamente un proceso de cambio. El movimiento obrero, comprendido entre el periodo de 1789 a 1848, estuvo marcado por varias conmociones a nivel mundial, siendo la principal de ellas el triunfo definitivo de la producción capitalista. Donde inicia el movimiento obrero es cuando
podamos ser proteccionistas, librecambistas, podamos ser liberales o conservadores, por ponerlo de alguna forma, el modelo que se asienta como modelo económico es el capitalismo. ¿Fundamentado en qué? Principalmente en el impulso de la revolución industrial. La revolución industrial le da el paso de cambiar de modelo hacia el capitalismo. Se produce un aumento de la población y la producción industrial, dos elementos que generarán propiamente este movimiento obrero dentro de estos años. Hablamos principalmente de este elemento que es la industria, impulsada directamente por la revolución industrial, y también la consideración del aumento de población. Si aumenta la población, hay más gente que va a poder trabajar, pero también va a haber menos plazas de trabajo, porque si decimos y hablamos de la revolución industrial, las máquinas van a ir reemplazando a las personas. Por lo tanto, el aumento de población también genera un inconveniente. ¿Dónde va a trabajar esa gente? ¿Qué elementos van a producir? ¿Cómo va a ser toda esta consideración que se relaciona justamente con la producción en sí misma? Hay un avance notable de la ciencia porque permite el avance de los motores y demás consideraciones. La revolución industrial marca el inicio de un momento. Si nosotros nos planteáramos qué elemento ha cambiado la realidad de las personas, puede ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, pero también, y cambia la perspectiva de la realidad, la Primera Revolución Industrial. No se olviden de eso. La autonomía del trabajador asalariado era cada vez menor debido a la necesidad de acelerar, coordinar e intensificar el ritmo de trabajo. El movimiento obrero nace por la consideración principal del trabajo, de este trabajo especializado que ya van a realizar principalmente las máquinas. Ha sido una de las críticas principales. ¿Hasta qué punto la maquinaria puede reemplazar al ser humano? Por lo tanto, el movimiento obrero, que posteriormente serán las críticas hacia lo que sea propiamente el marxismo, estarán delimitadas dentro de la consideración del concepto de trabajo. Marx, que es un crítico del capitalismo, de ahí esta escuela marxista, se centrará en sus primeros trabajos en sus primeros textos, sobre el concepto de trabajo. Hay un texto de Marx que se llama el texto de los manuscritos económico-filosóficos. En estos manuscritos trabaja conceptos y uno de sus conceptos es el trabajo. Por lo tanto, revisar el movimiento obrero es importante para comprender esta visión. El tiempo de trabajo que se caracterizaba por la opresión y lo intenso que era el trabajo, que no tenía un horario fijo, que realmente se trabajaba todo el día, que los turnos eran tan cambiantes que no era que realmente yo tenía un trabajo, sino que ustedes deben haber visto en algunas películas que se retrata en la época, el problema principal es que mi trabajo es por horas, por lo tanto me contratan y el momento que acabo mi trabajo, pierdo mi trabajo y tengo que esperar que nuevamente pueda ser recontratado. La transformación en los modos de obtener sustento y los métodos de trabajo inciden directamente en la estructura familiar. Por lo tanto, aquí se va relacionando trabajo con familia. El núcleo de la sociedad, Marx dice, es la familia. La primera conformación social es la familia. Y tiene un texto que se llama La Sagrada Familia. Nada de cuestiones religiosas con Marx, pero lo que está tratando de relacionar es cómo el núcleo de la familia está afectado por el trabajo capitalista, donde quien es el sustento de la sociedad es aquel que trabaja. Por lo tanto, si no hay injerencia y no hay estabilidad en el trabajo, la familia se ve directamente afectada. Todas estas transformaciones alteran la estructura social de Europa
y crean nuevos antagonismos, burgueses y proletarios, que son las dos clases sociales que Marx identifica como las clases sociales predominantes en la época de Europa del siglo XIX, son principalmente los burgueses y los proletarios. Estos dos conceptos, que ya son propiamente de Marx, que no nacen directamente del socialismo, del movimiento obrero, porque hay que considerar que socialismo y marxismo, es decir, comunismo y socialismo no son idénticos, tienen diferencias. Marx se queja principalmente que aquellos que generaron el movimiento obrero, los primeros socialistas como Saint-Simon, Charles Fourier y demás, no hicieron lo que debían. Eran burgueses que hablaban del pueblo. Eso dice Marx. Marx dice, ¿cómo cambiamos el mundo? Cuando nosotros revolucionamos. Por lo tanto, este movimiento obrero es importante porque va generando conciencia, pero el marxismo va a distanciarse un poco de las perspectivas socialistas, de los primeros socialistas, porque plantea que hay que generar realmente el cambio. Eso como un énfasis para ir puntualizando. Los trabajadores comenzaron a organizarse y eso es propiamente un movimiento obrero, la organización. Y esto es propio del socialismo y del comunismo, lo que son las asociaciones, lo que son ahora, por ejemplo, nosotros vemos, ¿por qué está a cargo tanta cooperativa de movimientos indígenas? Porque cuando el marxismo, el comunismo entró en el Ecuador con fuerza en América Latina, la primera consideración de todo movimiento era generar un movimiento obrero fundamentado en la organización y los sindicatos. Por eso razón es que nosotros en el Ecuador tenemos muchas de estas consideraciones de organizaciones ligadas a movimientos indígenas, porque fueron los grupos oprimidos que pudieron relacionarlos con el proletariado, pero en realidad en el Ecuador no existió esto, ni burguesía ni proletariado, ¿sí? Pero poniéndolo con símil con lo que pasa en el Ecuador. Por lo tanto, el movimiento obrero lo que plantea principalmente es generar organizaciones o movimientos de organizaciones. La organización es fundamental para los movimientos socialistas, comunistas, todavía no hay esta identificación en esta época, pero ya va generándose un proceso de cambio. Las clases subordinadas empezaron a ocupar espacios políticos. Algunos movimientos obreros señalaron su anhelo de volver a los antiguos sistemas de trabajo, en los que había menor desigualdad y mayor compromiso con la destreza artesanal. ¿Por qué el movimiento obrero nace? Porque el capitalismo se va a centrar primordialmente en la perspectiva del trabajo industrial. La industria es un fundamento, por lo tanto se necesita una mayor injerencia, una rapidez en la producción, y esa rapidez de la producción hace que no nos interese el trabajador. Aquí el capitalismo será la crítica. El modelo como tal, el modelo capitalista, que se centra principalmente en la industria como fundamento. Con el paso del tiempo, los postulados obreros adquirieron posiciones en la perspectiva ya ideológica y aparecen algunos pensadores, como les digo, como Saint-Simon, Charles Fourier, que dan las primeras ideas de justicia. No nos vamos a centrar en esos pensadores sociales porque nuestro punto va a ser Marx. ¿Por qué razón? Porque Marx es uno de los pensadores más fuertes, es decir, uno de los pensadores más críticos al capitalismo, que ha dado un modelo que intenta superar estas perspectivas. En el video, por lo menos, decía que China se ha pasado al capitalismo. China es populista, comunista, de ideología, pero tiene una injerencia en los capitales en la actualidad. Pero sigue siendo un modelo de este sentido, donde hay una cabeza, esto se llama comunismo utópico, donde pensamos que debe haber una dictadura. Para la escuela marxista no puede existir esto de una democracia como tal, si no se da la dictadura del proletariado.
Ya vamos a ir puntualizando estos elementos. Uno de los textos que van ustedes a leer, por lo menos en una parte, les voy a enviar a leer el manifiesto del Partido Comunista. ¿Por qué razón voy a enviarles a leer por lo menos una parte? Solo el prólogo del manifiesto del Partido Comunista. Porque es propiamente lo que Marx y Engels, que son los dos pensadores más importantes, plantean en el problema que realmente se ha generado y que el movimiento obrero ha dado un paso, pero que todavía no se instaura como gobierno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, crisis, críticas? Ya le dicen, perdón. Sí. Volviendo al Ecuador, no hablamos de burguesas y proletariado cuando comenzó la industrialización, más o menos en Guayaquil, más o menos con las plantaciones. No se habló de burguesía. Ya, vamos con eso. Muchas gracias por ese tema. En el Ecuador propiamente, cuando se instaura la perspectiva del comunismo, la industria no es fuerte en el Ecuador. ¿Qué plantea Marx como perspectiva? ¿Para dónde quería direccionar su movimiento? Para un capitalismo avanzado como el de Inglaterra, principalmente el de Inglaterra y en lo posible el alemán. Ecuador tenía un sistema más parecido al sistema terrateniente, donde la industria ecuatoriana y la industria de Guayaquil, por ejemplo, es una industria basada en la producción de la tierra, donde no la maquinaria es el fundamento, donde hay otro sistema, otra simbiosis, donde en realidad los trabajadores no son proletarios, porque el proletario es aquel que trabaja en la fábrica y produce dentro del sistema de esta consideración netamente capitalista. ¿Qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador, por ejemplo, si relacionamos los trabajadores, que son en su mayoría indígenas, están a cargo del dueño de la producción. Son trabajadores, pero también son parte del dueño. Por lo tanto, no hay esta relación tan separada entre proletarios y burgueses. Eso es una crítica que tengo, por ejemplo, yo, de la aplicación del marxismo en el Ecuador y en América Latina. Es mi punto de vista. Los marxistas en América Latina dijeron, a ver, tenemos un sistema muy parecido. A mi parecer no es el mismo que Marx plantea. Pero, ¿cómo funciona para que se dé esta revolución? Primero tiene que existir un movimiento obrero. Por eso yo parto de aquí. Este movimiento obrero se organiza. Los indígenas no se organizaron, sino que los marxistas vinieron al Ecuador y América Latina y dijeron, a ver, el modelo es la organización. Nosotros les vamos a organizar. Les vamos a hacer una especie de sindicatos, de organizaciones. No es que nace desde el propio pensamiento del proletariado, porque de cierta forma pueden ustedes decir, sí, es que están metidos dentro de esta perspectiva y era muy difícil que se den cuenta, y sí, pero en realidad, de cierta forma, la ganancia que tiene el proletariado en el Ecuador, hablando de la hacienda, que es el gran conjunto económico del impulso que tiene el Ecuador y América Latina, de este modelo terrateniente, no tiene las mismas características. No es, por ejemplo, que el indígena va, trabaja en la fábrica y luego le botan y se va, sino que el indígena pertenece al dueño de la tierra y además tiene una parcela donde trabaja. Con eso le engañan para que tenga propiamente, para que trabaje. Pero de cierta forma no es lo mismo que está diciendo Marx. No es que trabajaron por horas y luego perdían el trabajo. Siempre iban a tener trabajo los indígenas, porque pertenecían al dueño de la tierra. Aquí era un modelo más parecido al final del feudalismo, donde la tierra es el fundamento y el impulso. ¿Qué industria fuerte ha tenido el Ecuador como tal? Así como industria, como fábrica. No hemos tenido en estas épocas, por lo menos, no. Cuando se instaura el marxismo, lo que tenemos es una fuerte producción de cacao, de banano, el boom cacautero sobre todo, pero ese boom cacautero no tenía maquinaria.
¿Quiénes producían? Eran los empleados, es decir, los indígenas en general, o los proletarios, por decirlo de alguna forma. Pero no tenían organización. Dentro de la cosmovisión propia del indígena, ellos ya son organización. Su visión es comunitaria, por lo tanto se ayudan en grupo, pero no tienen la perspectiva de gobierno. Por lo tanto, hay muchas diferencias que se marcan en la perspectiva latinoamericana con diferencia a lo que Marx quería. No sé si logro del todo responder la pregunta, pero es muy difícil lo que se hizo en América Latina. Me parece, y algunos pensadores dicen, a ver, ¿cómo podemos llegar a la superación? ¿Cómo podemos llegar realmente a un comunismo cuando el capitalismo ahí ha sido fuerte? Algunos dicen, seamos parte de los capitalistas. Es decir, algunos marxistas dicen, apoyemos a los gobiernos capitalistas para que la industria sea más fuerte. Y el momento que sea más fuerte se va a caer sola. Porque en América Latina no hemos tenido ese proceso, no tenemos industria fuerte. Ni en la actualidad creo yo, por lo menos, que tenemos una industria que sea realmente productora. Es una industria que se maneja medianamente y que trata de tener un impulso, pero no ha tenido todavía la injerencia como en otros países. Por lo tanto, y como Marx pensaba, la aplicación no puede ser en países que no tienen una industrialización fuerte. Se puede tomar cosas del marxismo, sí. Podemos tomar un tipo de socialismo para plantearlo en América Latina. Pero creo yo, como se instauró con esa lucha fuerte, por ejemplo, en la época del mismo proceso de la Revolución Cubana, Cuba no era una industria. Cuba tenía una producción azucarera, es decir, una producción netamente de lo que es propiamente un de terrateniente. Entonces, realmente, ¿qué pasó con Cuba? El momento que se instaura el comunismo en Cuba, no tienen industria, todos los demás países se cierran, Rusia cae, la Unión Soviética cae y se quedan aislados, porque no tienen producción interna. Ahí es el problema, porque de cierta forma Marx dice, si nosotros podemos combatir eso, vamos a producir nosotros mismos. Pero Cuba y los países comunistas, ¿cómo pueden producir si no tienen industria? Entonces están atacando de cierta forma, desde mi punto de vista, a un proletariado que realmente nunca existió. Fue buena la idea, la propuesta, pero en el planteamiento real, me parece a mí que en América Latina no fue el más eficiente, por lo menos. ¿Alguien más alguna duda, inquietud? ¿Algo más que se quiera puntualizar? Comenten, por favor, comenten que es parte propio de muchos de los procesos. Por ejemplo, el último proceso en el que estamos nosotros viviendo en la actualidad es un socialismo, es un tipo de socialismo que se llama socialismo del siglo XXI, es un socialismo democrático. Pero tiene algunas bases en las perspectivas marxistas, en las perspectivas del socialismo como tal. Por lo tanto, hay que ir introduciéndonos dentro de esta visión de lo que es el origen y el principio de la escuela marxista. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, ¿cómo comenzamos nosotros? Desde el origen del movimiento obrero, porque el movimiento obrero es el que comienza a generar la lucha. Desde esa lucha va a nacer el socialismo y hay varias propuestas. Después del movimiento obrero nace el socialismo, nace el comunismo, nace el anarquismo. Diferentes perspectivas y propuestas como modelos políticos y económicos, cada una con sus particularidades. El socialismo como tal plantea y tiene su fundamento en la consideración de la sociedad y en el trabajo, pero no es tan drástico como el comunismo, que plantea la caída general del capitalismo. Marx dice, tiene que caer el capitalismo porque se da esta dicotomía entre proletarios y burgueses y cada vez la brecha es mucho más larga entre proletarios y burgueses. Y es tan interesante la perspectiva del capitalismo que en la actualidad el capitalismo se moldea, se adecua tanto que dice, a ver, si teníamos solo dos clases sociales, alta y baja, generemos una intermedia, la clase media. Esta clase media supuestamente nos permite llegar a la clase alta.
Dicen, pero la brecha sigue siendo alta. Bueno, creemos clase media, baja, media, alta. ¿Para qué? Para que en la mentalidad de las personas digan, a ver, yo pertenezco a la clase media, baja. Entonces, puedo subir un peldaño a la clase media y así un peldaño a la clase alta, cuando en realidad los de acá arriba siguen controlando los de abajo. Eso es una interpretación actual de lo que el capitalismo se moldea. El capitalismo, si ustedes ven en el video, que dice el librecambismo y plantea una industria fuerte donde habla de contaminación. El capitalismo dice, a ver, si el problema es la contaminación, entonces nos hacemos ecologistas. Pero sigue permeándose. Por lo tanto, Marx dice, ¿cuál es el problema? No es el trabajo y este movimiento obrero, es este el problema, el capitalismo. Porque el capitalismo se adecúa y va moldeándose y cambia dependiendo de las necesidades. Con eso vamos a terminar.